Hola, hola. Sean todos ustedes muy bienvenidos, estimados participantes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy vamos a iniciar nuestra clase con el tema de cómo citar con normas APA. Haciendo un breve paréntesis, se les revisó lo que es el avance de la monografía, espero que lo hayan corregido. Vamos a hoy hablar un poquito de lo que es el marco teórico. En cuanto a la estructura, muchos ya me enviaron los títulos para poder estructurar lo que es este capítulo. Y en cuanto a las observaciones de los objetivos específicos, se les ha enviado. En cuanto a la elaboración y a la estructura también del objetivo general y el planteamiento del problema, que es una parte de la estructura de nuestra monografía. Así que hoy vamos a hablar al finalizar lo que es un poquito cómo realiza lo que es el marco teórico, hablando de cómo citar con normas APA que corresponde para elaborar lo que es nuestra monografía. Así que vamos a ir iniciando. Bueno, ¿cómo citar con normas APA? Esto para todo trabajo de investigación, ya sean monografías, tesis, en lo que es en el área sociales, ¿no? Artículos científicos de revisión, bueno, que nos piden que aplicamos lo que es el estilo APA o normas APA denominado. ¿Y en qué consiste? Vamos a ir hablando un poco de ello. Las normas APA. Bueno, ¿cómo citar con normas APA? Ya que una cita, antes de iniciar, es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. Así que en el estilo APA vamos a ir utilizando lo que es el paréntesis, ¿no? El paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie de la página que muchos han aplicado, que es en el área de salud, lo que es Vancouver, ¿no? Que es esto muy diferente. O al final del texto, como en otros estilos. La cita ofrece información sobre el autor, el año de publicación y la página, usualmente que conduce al lector a las referencias que se deben de consignar al final de cada cita o de cada extracto, ¿no? Que se ha de obtener de diferente autor. Antes de iniciar lo que son las dos formas de realizar lo que es una cita, de acuerdo al estilo APA, básicamente hay dos formas de poder realizar lo que es una cita, dependiendo de lo que se quiera enfatizar con ella. Así que en el primer caso se hace lo que es un énfasis al autor cuando lo que se quiere citar o resaltar es el pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema. Así que por otra parte, en las citas basadas y así en el texto, se quiere hacer referencia a una frase o teoría específica en la que el autor tiene un papel secundario. Así que de la misma manera la cita se puede realizar de manera textual o también haciendo lo que es el famoso parafraseado, para lo cual también es relevante el número de palabras citadas para poder configurar lo que es la cita, como lo que le vamos a ir viendo a continuación. Así que una cita textual, cuando se extrae aquellos fragmentos o ideas textuales de un texto, las palabras o las frases omitidas se reemplazan con punto suspensivo. Acá tenemos. Y al finalizar vamos a hacer un ejemplo de aquello, ¿no? Así que para este tipo de citas también es necesario incluir lo que es el apellido del autor, lo que es el año de la publicación y la página en la cual, bueno, se ha ido extrayendo este texto, ¿no? Así que el formato de la cita varía según lo que es el énfasis, ya sea en el autor o también en el texto, que a medida en esta clase vamos a ir viendo. Citas textuales. Existen 4 formas de hacer lo que es una cita textual. Esto siempre dependiendo
del contenido y del énfasis. Quiero que tomen en cuenta que todo este tema está siempre tratado a lo que es el estilo APA, ¿ya? Vamos a ir mencionando esas 4 formas de citar. Una cita textual de menos de 40 palabras, esto con énfasis en el autor. 2, cita textual de menos de 40 palabras, con énfasis en el texto. 3, cita textual de más de 40 palabras, con énfasis en el texto. 4, cita textual de más de 40 palabras, con énfasis en el autor. Bueno, que esto les ha de ayudar para poder estructurar lo que es el constructo de su marco teórico o marco metodológico, de todo el desarrollo, lo que es el contenido de la monografía. También para lo que es la estructura de un artículo científico, un artículo de revisión, sistematización, de análisis de sistematización, etcétera, etcétera. ¿Ven? Vamos a ir viendo una de las formas. Cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el autor. Bueno, como vamos a ir viendo acá en el ejemplo, al tener lo que es una cita de menos de 40 palabras, se debe de insertar en el medio del texto. En este caso tenemos lo que es una cita con énfasis en el autor. Bueno, por lo tanto lo vamos a ir citando primero con el apellido, el año del texto citado y seguido de una frase o palabras, bueno, que han de vincular al autor con la cita, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, afirma, podemos ir iniciando, o concluye, nos dice, etcétera, etcétera, seguido de la cita textual y, bueno, finalmente, entre paréntesis, lo que es el número de la página. Así que se realiza de esta manera una cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el autor. Y al finalizar también les voy a ir explicando cómo vamos a saber si son 40, más de 40, en el ejemplo que vamos a llevar hoy al finalizar. Acá tenemos al autor, que es Kaku. Colocamos en paréntesis lo que es el año. Y ahí ponemos una frase, puede ser afirma, concluye, nos dice, ¿no? Y seguido de toda la cita textual. Y finalmente, con una paréntesis, lo vamos a ir cerrando, ¿no? Lo que es la página y un punto. De esta manera se cita un texto de menos de 40 palabras, siempre con énfasis en el autor. Y va a ir continuando lo que es el texto o el breve análisis, ¿no? Esta es la primera forma de hacer una cita textual. La segunda forma, que es la cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el texto. Bueno, como vemos acá en el ejemplo, al tener una cita de menos de 40 palabras, se debe insertar en el medio de nuestro texto. En este caso tenemos una cita con énfasis en el texto, por lo tanto, lo citamos primero en el texto entre comillas. ¿Ya? Y después, desde el apellido, el año, la página, separado siempre por un coma y hay que encerrarlo entre paréntesis. ¿Sí? Y se va a finalizar con un punto seguido para realizar y continuamos lo que es el análisis, sería el texto. Así que vamos a tener entre los elementos la cita, que va a estar entre comillas dobles que se transcribe en el texto, ¿no? Al citar los datos de la cita. Así que este elemento ha de contener primero el apellido del autor, el primero o el más conocido, ¿no? Segundo, el año en que se ha publicado lo que es el texto citado. Y en tercero, lo que es la página donde se encuentra el fragmento citado. Así que estos 3 elementos se separan por comas y se encierran entre paréntesis, como en el ejemplo que, bueno, estamos viendo. La segunda forma de una cita textual, esto de más de 40 palabras, pero con énfasis en el texto. ¿Cómo realizamos esta cita textual? Bueno, como vemos acá en el ejemplo, al tener una cita de más de 40 palabras,
se debe insertar aparte de nuestro texto y con sangría de 5 espacios, ¿no? Y al finalizar el ejemplo también vamos a ver lo que es la sangría, ¿no? De 5 espacios. Así que en este caso vamos a tener una cita con énfasis en el autor. Por lo tanto, antes de comenzar la cita ponemos el primer apellido del autor, ¿no? Acá. Primer apellido del autor. Y por lo tanto, antes de comenzar lo que es la cita, ponemos, ¿no? El primer año, el apellido del autor o el más conocido, seguido del año de la publicación entre paréntesis, y después lo que es una frase o palabra que ha de vincular al autor de la cita, como afirma, acá, ¿no? Aquí dice afirma, concluye, nos dice, etcétera, etcétera. Así, finalmente, en un párrafo aparte, ponemos nuestra cita textual, sin comillas, terminada con un punto y la página citada. Los elementos de esta cita textual de más de 40 palabras con énfasis en el texto es el primer elemento, el apellido del autor, ¿no? Ya tenemos solo el primer apellido o el apellido más conocido. El año del texto citado. Tiene que estar entre paréntesis, va el año en que se ha publicado lo que es el texto citado. La cita, tenemos acá la cita, está sin comillas, en un párrafo aparte se transcribe lo que es el texto a citar, utiliza lo que es un punto, ¿no? Y la página, acá tenemos la página, al final de la cita está entre paréntesis, se pone la página del libro o el artículo, bueno, que fue citado. Y la nota al finalizar, ¿no? En el caso o el análisis, ¿sí? Que no se sepa la fecha en que se publicó lo que es el texto. Si es que no existe, por ejemplo, un año, y muchos al obtener información de libros, textos, artículos, no existe año. ¿Qué se debe de hacer en ese caso? Se debe poner sin fecha, en abreviación S.F, entre comillas. ¿Ya? Si es que no existiese el año de publicación. Eso en cuanto a la cita textual de más de 40 palabras con énfasis en el texto. Tenemos la otra cita, que es la cita textual de más de 40 palabras con énfasis en el autor, ¿no? Acá vamos a ir mencionando como vamos viendo también en el ejemplo, al tener una cita de más de 40 palabras, que son aparte, ¿no? Una cita fuera de lo que es el texto y con una sangría, también como el siguiente ejemplo, de 5 espacios. En este caso tenemos una cita con énfasis en el texto, por lo tanto primero ponemos lo que es en un párrafo aparte. ¿Alguien puede un poquito bajar el volumen? Ya creo que terminaron. Bueno, vamos a seguir con este ejemplo. Bueno, estábamos mencionando, la cita tiene que estar separada con una sangría de 5 espacios. En este caso tenemos, ¿no? Una cita con énfasis en el autor y por lo tanto primero ponemos en un párrafo aparte nuestra cita textual. Esta también sin comillas, terminada con un punto. Y bueno, ahí vamos a incluir lo que es al autor, el año, separado siempre de comas, y la página. Estas encerradas entre paréntesis. Bueno, acá los elementos principales es la cita, que está sin comillas, en un párrafo aparte se transcribe lo que es el texto a citar, y finalmente con un punto finalizamos y colocamos lo que es el autor o los datos de la cita, que es primero el apellido del autor o el más conocido, y segundo lo que es el año en que se publicó el texto citado. Y bueno, y tercero, donde se encuentra lo que es el fragmento citado, o sea, la página. Así que estos 3 elementos se separan por comas y se encierran entre paréntesis. Nota, en el caso de que no se sepa la fecha, como anteriormente fuimos aplicando, se pone SF, ¿ya? S minúscula punto F, si es que no existiese fecha, ¿no? Así que es necesario agregar lo que es esta cita de párrafos cuando
bueno, se dice una idea de un autor, ya sea en palabras propias del escritor, al igual, bueno, que las citas textuales, ¿no? Las citas en parafraseo son de dos tipos y vamos a ir explicando ellas. Citas parafraseadas. No es más que escribir una idea nuestra de un autor en nuestras palabras propias. Bueno, al igual que las citas textuales, ¿no? Así que las citas del parafraseo son de dos tipos. Esto siempre dependiendo de su énfasis. Estas pueden estar basadas en el texto o basadas en el autor. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Basadas en el texto. Acá, como podemos ir viendo, el ejemplo, los elementos que primero se van a ir viendo es el autor, seguido de coma. Vamos a ir viendo después el año de la publicación. Esto todo entre paréntesis, ¿no? Como vamos a ir viendo. El ejemplo, Kaku, 2009, ¿no? Así que los datos parafraseados siempre tienen que estar lo que es el autor, el año y la página si es necesario, ¿no? De donde se ha ido extrayendo. El siguiente tipo de cita parafraseada, que es la basadas en el autor. Acá tenemos un ejemplo de un texto parafraseado basadas en el autor. Tenemos a inicio lo que es el texto, seguida del autor y del año, que esta debe de estar encerrada entre paréntesis, toda la cita, ¿no? Y seguida de un texto. Bueno, esas son citas parafraseadas, de cómo las hay que ir citando según el estilo APA. Eso en cuanto a los ejemplos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, algunas reglas según la cantidad de autores. Bueno, así que vamos a hacer una breve lectura. Ya está. Las citas deben crearse dependiendo del número de autores, como se describe a continuación. Muchos artículos científicos que son fuentes también primarias o de otras fuentes secundarias, terciarias, no sé de dónde se han de ir obteniendo esas citas. Algunos tienen 2 autores, otros 3 a 5 autores. ¿Cómo las hay que ir citando en nuestra, ya sea en nuestra cita, ya sea de acuerdo a texto, autor? Vamos a hacer un ejemplo. Si son de 2 autores, esto siempre dependiendo del lenguaje del artículo o documento que se debe usar, ye o i. Es preferible usar esta, ¿no? Que en el estilo APA se la va a ir votando, ¿no? Así respectivamente para unir los nombres de los autores. Cita textual, por ejemplo, tenemos Gutiérrez y Rojas y entre paréntesis colocamos el año de publicación. Si estas son citas parafraseadas, colocamos al autor, los apellidos de los 2 autores y separadas en un coma, 2013, ¿no? Y estas encerradas entre paréntesis, que es muy diferente, ¿no? Cita textual y cita parafraseada. 3 a 5 autores. ¿Cómo debemos citar? Así que en este caso, la primera vez que se hace lo que es la cita, se debe describir todos los apellidos de los autores. Si a inicio obtenemos una cita de un artículo que tiene 5 o 6 autores, bueno, esta no se va a citar en todo el proceso. Se puede utilizar un título a inicio, al final del mismo autor, pero no la hay que ir repitiendo. Aquí tenemos el ejemplo. Después solo se debe citar al primer autor y se debe agregar et.al, ¿no? En la siguiente cita, si vamos a ir utilizando este mismo texto. Por ejemplo, si es cita textual, Castiblanco, los apellidos, ¿no? Los más conocidos de cada autor. Castiblanco, acá el ejemplo, Gutiérrez y Rojas. Colocamos entre paréntesis el año de publicación. O también podemos colocar Castiblanco, si esta se va a ir repitiendo en otra cita. Solo el primer apellido y colocamos et al, ¿no? Eso significa que ya ha sido citado en otros párrafos, ¿no? Y el año entre paréntesis. Esto en citas textuales. Y si son citas parafraseadas, y si son de 3 a 5 autores, colocamos a inicio los apellidos de los autores, seguida de la fecha de publicación o del año de publicación, y si esta se va a ir repitiendo en otros párrafos, no sé, en otro título, lo colocamos al primer autor,
colocamos ET al, punto, coma, el año de publicación, encerrada estas entre paréntesis. Son algunas reglas, ¿no? Según la cantidad de autores que van a ser citados en nuestro trabajo de investigación. Eso en cuanto al sistema APA. Sí, bien, ¿no? Acá seguimos. Si existen de 6 o más autores, ¿cómo realizamos la cita? Siempre se cita el apellido del primer autor, seguido del ET-AL. Por ejemplo, si es una cita textual, se nombra primero el primer apellido y colocamos ETL. No podemos ir incluyendo los 6 o 8 apellidos, ¿no? Solo incluimos la abreviación de ETAL. Entre paréntesis, el año de publicación. Bueno, si es una cita parafraseada, colocamos el apellido, ETAL, punto, coma, el año de publicación y estas encerradas entre paréntesis. Si en caso contrario fuese anónimo, cuando el autor es anónimo, se debe colocar anónimo, seguido de una paréntesis, ¿no? O comillas, y el año. Como por ejemplo, acá tenemos cita textual, anónimo, entre paréntesis colocamos lo que es el año de publicación, y esta es encerrada entre comillas, ¿no? Y si es una cita parafraseada, encerradas en una paréntesis, lo que es anónimo, seguida de una coma, 2013, que es el año de publicación. Y si el autor es corporativo, pues Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer lo que es la cita? Así que la primera vez que se cita se debe poner el nombre completo de la institución, si se ha de citar por primera vez, ¿no? O corporación seguido de su sigla. En las siguientes referencias basta con citar lo que son las siglas. Por ejemplo, si es una cita textual, colocamos como nos menciona, ¿no? Colocamos todo el nombre completo de la organización, cerrada entre paréntesis lo que es la sigla, International Business, ¿no? Machines, y entre paréntesis colocamos lo que es la sigla, seguida del año de publicación, estas encerradas entre paréntesis. Vamos a ir viendo. Vamos a ir cerrando un poquito los audios. Ya. Ahí la tenemos. Ya. Y si esta cita va a seguir en otros párrafos, no es, es recomendable incluir solo la sigla y encerrada entre paréntesis el año de publicación. Si esta fuera una cita parafraseada utilizando lo que es el autor corporativo, al inicio colocamos de la misma manera el nombre completo, ¿no? de la institución y entre paréntesis ponemos la sigla. Seguida de una coma, el año de publicación y todas estas encerradas entre paréntesis. Y si se va a citar este mismo autor o este autor corporativo en otro párrafo, solo colocamos lo que es la sigla seguida de una coma y bueno, el año de publicación y estas encerradas entre paréntesis. Eso de acuerdo a la cita, ¿no? Si son de 3, 6 autores, si es anónimo, si es un autor corporativo, ¿no? Sí. Vamos a seguir eso. Y si existe alguna duda, creo que quedó claro, ¿no? En cuanto a lo que son citas, como citar en normas APA, que les va a servir mucho y bastante para poder estructurar lo que es su documento o su monografía, ¿no? En ese proceso como para poder desarrollar lo que es su artículo científico y en algunos casos lo que es el informe académico. Yo creo que quedó claro. Entonces vamos a seguir continuando, vamos a hacer un ejemplo de cómo citar Word. Una manera muy fácil y sencilla. Vamos a hacer un escape. Acá tengo un ejemplo. Acá. Seguimos mencionando. Las citas, si son cortas, son de menos de 40 palabras. Y citas largas, que son más de 40 palabras. ¿Y cómo saber si son más o menos de 40 palabras? Solo hacemos, por ejemplo,
ejemplo, remarcamos todo un párrafo, si este ejemplo es una cita extraída de algún autor. Y aquí nos vamos, funciona acá. Son 81 palabras, entonces sería una cita larga, ¿no? Bueno, acá vamos a iniciar con el primer ejemplo. Ejemplo de citas cortas. Y hemos mencionado en la teoría que estas han de estar entre comillas. ¿Ya? Por ejemplo, tengo acá el texto y esta que está remarcada en rojo, de color rojo, es la cita que he extraído de un libro. Acá tengo el autor, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ir citando en norma Zapa. ¿Cómo? Hemos mencionado, si son citas cortas, bueno, acá debe estar el autor, ¿no? Vamos a colocar ahí cómo incluimos. Y hay muchos participantes que realizan, bueno, colocan al autor y hacen una copia. Una manera muy fácil es irnos acá, en Word. Tenemos la facilidad de citar en estilo APA. Hacemos un clic donde queremos colocar al autor. Nos vamos acá a estilo. Nos menciona estilo. Acá existen diferentes normas. Chicago, GOTS, ¿no? La clase anterior creo que fuimos hablando de aquello. ISO, que aplica lo que es en el área de ingeniería, ¿no? APA, es el que nos pide acá para estructurar nuestra monografía. Y para los artículos científicos también nos piden aplicar lo que es este estilo. Ya, vamos a hacer un clic acá. Y bueno, nos vamos a esta opción de insertar cita. Hacemos un clic y agregar nueva fuente. Vamos a ir creando fuentes, ¿ya? Como les mencioné, esta cita fue extraída de un libro. Si es extraída tal vez de un artículo de revista, no sé, o va a ir extrayendo esas citas de un informe, sitios web, ¿no? Por ejemplo, si son sitios web, tenemos que hacer el llenado acá de los autores, cuál es el nombre del sitio web, el año, mes de publicación, el día, ¿no? El año en que se realizó la consulta. Si queremos llenar, por ejemplo, hacemos un clic acá y llenamos este campo que es recomendado y obligatorio, ¿no? Para aplicar lo que es el estilo APA, ¿no? Dirección URL, nos están pidiendo. En el ejemplo que acá tengo es de un libro, entonces me voy al libro. Esa cita la extraje de un libro, entonces hago clic y bueno, ahí me pide llenar estos campos, autor, título, año, ciudad, editorial, ¿no? Son los más obligatorios. Si usted desea, también puede llenar lo que es el volumen, número de volúmenes, traductor, etcétera. Pero el más recomendado para el estilo APA son estas, que están en asterisco, ¿no? Así que vamos a ir llenando. Bueno, nos pide acá incluir al autor. Entonces nos vamos a editar, ¿no? Y ahí nos pide incluir lo que es el apellido y el nombre. Entonces el apellido es Gregorio. Ponemos Gregorio. Gregorio. El nombre del autor, José. Entonces ponemos José, ¿no? Ahí está. Y ponemos agregar. Y si son dos autores, que hay otro ejemplo, vamos a incluir otros autores. Si son 3, 4, ¿no? Vamos a poner agregar, agregar, agregar. Pero acá me pide solo un autor. Entonces pongo aceptar. Ya, estoy llenando lo que es mi fuente. Título. ¿Cuál es el título? Es macroeconomía, teoría y política. Entonces voy incluyendo, ¿no? El título del libro. Macroeconomía, teoría, ¿no? Teoría y política. Política, ¿no? Voy incluyendo. Me pide año de publicación, 2007. Y estos datos lo van a encontrar en todo libro, ¿no? Después de la etapa inicial, están todos los datos. El autor, el año de publicación, la editorial, la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, la van a ir hallando. El año, 2007. Entonces, coloco 2007, ¿no? Me pide ciudad, Santiago. Entonces, coloco Santiago, ¿no? Editorial, Pearson. Entonces, voy a colocar nombre de la editorial. Ya,
llené todos los campos obligatorios, ¿no? Llené el autor, título, año, ciudad y editorial. Ya. Nomás coloco aceptar. Y ahí está. El nombre del autor y el año. Y no hay página. ¿Cómo incluir la página? Muy fácil. Hacemos un clic entre el paréntesis y nos vamos a esta pestañita. Hacemos un clic, vamos a editar cita. Imaginemos que esta cita ha sido extraída de la página número 120, ¿no? Y coloco aceptar. Y vean cómo se ha ido, bueno, incluyendo lo que es el autor, el año y la página. Y al finalizar les voy a enseñar cómo incluir en la bibliografía. ¿Ya? Acá tenemos. Nos menciona en la teoría incluir el autor, año y página. Y si deseamos colocar a inicio el autor, es fácil. Nos vamos a insertar cita, acá ya la tenemos insertada a nuestro autor, ¿no? Hacemos un clic y ahí está, Gregorio, pero mencionamos que antes de la cita, esta no debe de estar entre paréntesis lo que es el autor. Entonces, hago este clic y me voy a convertir cita entre texto. Y bueno, el autor no está entre paréntesis, entonces la separo, tiene que estar el año de publicación. Y acá solo la página, ¿no? La teoría fuimos mencionando. Entonces hacemos un clic ahí, lo convertimos en convertir cita de texto y esta la vamos a ir eliminando. Y ahí está. Gregorio, 2007, podemos colocar afirma, ¿no? Hay una palabra, ¿no? Afirma. Los puntos, el precio de los bienes, empieza a citarse y al finalizar lo que es la página. Es una forma de citar en forma zapa, ¿no? Esto cuando son citas cortas y estas van entre comillas, esas dos formas. Bueno, hacemos el siguiente ejemplo, que son ejemplos de citas largas, textos independientes. Hemos mencionado, si superan lo que son las 40 palabras, por ejemplo acá remarcamos, y si superan, son 51 palabras, ¿no? Así que esta tiene que ir fuera de texto. Incluimos al autor, año, página, de la misma manera. Nos vamos, ya estamos en estilo APA, ¿no? Nos vamos a insertar. Volvemos a agregar nueva fuente. Y acá tengo, por ejemplo, vamos a cancelar, quiero bajar. Acá tengo el autor, de la misma manera. Insertar, agregamos fuente y nos pide el autor. Bueno, esa también está extraída de un libro, entonces está bien, libro. O si es de otra fuente, ustedes pueden ir haciendo clic y hay que rellenar lo que nos pide, ¿no? Editar, colocamos el nombre del autor, que es Walter en este caso. Walter, el apellido Nicholson, y agregamos, ¿no? Y colocamos aceptar. Y bueno, el título, que es teoría, ¿no? Ponemos teoría microeconómica. ¿No? Año es del 2008, entonces colocamos 2008, ¿no? Ciudad, México. Distrito Federal, menciona. Distrito Federal, ¿no? Editorial, Centaje. Entonces, incluimos. Perdón, esto está entre mayúscula. Centaje, ¿no? Y colocamos aceptar. Y ahí tenemos al autor, el año. Queremos incluir lo que es la página. Incluimos editar cita. Colocamos una página, mencionemos que es el de la 45. Y colocamos aceptar. Ahí está nuestra cita. Con el autor, el año y la página. Y este párrafo que está fuera de texto, que es independiente, tiene que estar con sangría izquierda con 0.5, fuimos mencionando en la teoría. Entonces nos vamos a diseño de página, acá, aplicar sangría nos menciona. Entonces solo el izquierdo nos menciona la teoría, ¿no?
0.5, entonces hacemos acá 0.5 centímetros. Ahí está nuestro texto. Y si deseamos colocar lo que es el autor en la parte inicial, tiene que estar el autor, el año, como en esta cita, ¿no? Con una frase que diga firma, menciona, de la misma manera. Y al finalizar lo que es la página. Y esta no tiene que estar en comillas. Este es un ejemplo de cita larga, de texto independiente, ¿no? Otro ejemplo. Acá tengo otro ejemplo. Citas con palabras o frases omitidas. En el estilo APA nos da la opción de omitir algún texto. Por ejemplo, esta la he parafraseado o he extraído de un texto, ¿no? Esta cita. Y bueno, hago una lectura y veo que hay una parte que no me interesa, no interesa a mi investigación. Entonces la voy a ir eliminando. Pero no la puedo dejar de esta manera. Para hacer mención que este texto ha sido eliminado, solo coloco una paréntesis, 3 puntos y paréntesis. Punto y ahí. Y ahí nos menciona que esta cita ha sido cortada o ha sido omitida, ¿no? Y colocamos acá al autor siempre. Toda cita que ha sido omitida, o sea, tiene que estar el autor. Sean parafraseadas de la misma manera. Volvemos a incluir. Nos vamos a referencias, ¿no? Insertamos, volvemos a agregar. Vean que ya fuimos agregando, ¿no? A Gregorio y a Walter. Volvemos a agregar esta cita. Agregamos nueva fuente y bueno, ahí me pide. Y esta también ha sido extraída de un libro. Entonces, incluyo al autor. Ahí. Apellido. Y aquí veo que son dos autores, ¿no? Incluyo primero al primer autor. El apellido es Acosta, entonces incluyo. El apellido Acosta, Alberto, ¿no? Alberto. Agregar. Tengo que incluir el segundo nombre y el apellido del autor, entonces vuelvo a escribir. Gudinas me menciona. Gudinas. Segundo apellido, Eduardo. Eduardo. ¿No? Vuelvo a agregar y ahí están los dos autores. Y coloco aceptar, ¿no? Y me pide el título del libro, que es Libre Comercio. Vamos a colocar Libre Comercio, mitos y realidades. Realidades, ¿no? Me pide. Año 2004. Entonces voy incluyendo los datos que me pide. 2004. Ciudad, Quito. Entonces coloco, ¿no? Quito. Editorial, Aviala. Entonces voy incluyendo, ¿no? Aviala. Y así, es simple y sencillo. Vuelvo a agregar, ¿no? Ahí está mi autor, los dos autores, los dos apellidos, el año, incluyo la página, ¿no? Me voy acá a la pestañita, editar cita, imaginemos que esta cita ha sido extraída de la página número 76, ¿no? Y coloco aceptar. Allá está. Mi cita que está omitida y seguida de los autores, los apellidos de los autores, el año de publicación y la página de cual fue extraída. Acá tenemos estos tres ejemplos que le van a ir aplicando para poder estructurar lo que es su monografía y su artículo científico, ¿no? Que va a ser muy importante. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo de una cita. Hoy vamos a hablar un poquito, haciendo paréntesis, lo que es el marco teórico, ¿no? Vamos a hacer avance para que al finalizar, bueno, tengan todos ustedes no el 60% del avance de la monografía, sino el 100%, ¿no? O el 80%, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo un marco teórico, que está estructurada de la manera que, bueno, fuimos mencionando. Acá, y aquí hace un ejemplo, ¿no? Colocamos el autor, el año, página, también, ¿no? Acá vamos a ir más viendo. Acá, por ejemplo, ¿no? Ortega y Gasner, ¿no? El año expresaron que, y hacemos la cita textual, y al finalizar lo que es la página, y bueno, debajo de ella un breve análisis de esta cita extraída. Vamos a un poquito apagando los audios.
A ver, vamos a ir viendo. ¿Quién está con un audio? Creo que hay alguien que está con audio, ¿no? De phone. Ya. Creo que no hay nadie. Persona que llama 03. ¿Quién es persona que llama 03? Acá la vamos a ir cortando el audio. Ahí está. No. Creo que estamos en una llamada al participante. Ya. Ahí. Acá tengo un ejemplo, ¿no? De un marco teórico estructurado con lo que es el estilo APA. El autor, el año, una frase, ¿no? Expresa, menciona, etcétera, etcétera. Y ahí el texto citado que no está entre paréntesis y al finalizar lo que es la página, ¿no? Un breve análisis de ello. Seguimos, ¿no? El marco teórico que la tienen que estructurar ustedes de esta misma manera, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, acá otro, ¿no? Según el autor, el año y al finalizar lo que es la página, ¿no? Aunque esta no está en sangría, número 5, está muy estrecho, ¿no? Eso también hay que ir viendo. Acá de la misma manera, ¿no? El autor, el año y al finalizar lo que es la página. Por ejemplo, acá es una cita que no supera las 40 palabras, entonces está continua el texto, ¿no? Texto y el análisis. Es un ejemplo de la manera que tienen que ir estructurando lo que es un marco teórico. Y vamos a hablar un poquito. Y quiero cerrar acá, antes de iniciar lo que es el marco teórico, si existe alguna duda en cuanto a lo que se fue hablando, lo que son las citas según el estilo APA. A ver, vamos a dar la palabra, quien desee, ¿no? Dice, buenas noches. ¿Cómo está, Igor? Buenas noches. Les hago una consulta. Si estoy citando una tesis, por decir algo, o sea, la cita de otra cita, por decir, pero Sí, en la tesis solo está el autor y el el año autor, y el no está libro, la página. la página Sí, sí, está. sí, o sea, claro, pero si digamos yo estoy citando o haciendo referencia a una tesis y esa Acá. tesis ha hecho cita de un libro, pero solo ha puesto en la cita el autor y el año y no así la página, en este caso, ¿cómo En podría la ser? bibliografía está. Ahora, eso. Bien que me hiciste acordar. Mira a ver que me estaba olvidando. Ya, acá tenemos la cita. Le voy a responder luego. Acá, las citas. No. Y acá debajo tengo la bibliografía. ¿Y cómo incluyo la bibliografía sin hacer un apunte en un cuaderno y hacer el copie? Se van a esta opción. Bibliografía. Tienen diferentes modelos. Elegiremos esta. Ahí está su bibliografía, los cuales fuimos incluyendo en este ejemplo. Y todas ordenadas en orden alfabético, sin necesidad de hacer una transcripción. Solo se van a bibliografía, eligen y ahí está. De todas las fuentes que fuimos agregando van a estar. Ahí tenemos al autor, por ejemplo acá los dos autores, el año de publicación, el nombre del libro, lo que es la ciudad y la editorial, que son requisitos para poder estructurar lo que es el estilo APA en cuanto a la bibliografía y las citas. Mire, acá. Ya ahora, hay muchos que realizan lo que son sus trabajos. Me presentan en una carpetita un Word que está la carátula, otro Word donde está el índice, otro Word donde están los agradecimientos y otro Word donde está todo el contenido de la tesis, un Word aparte donde está la bibliografía y otro Word donde están los anexos. Están como rompecabezas. ¿Y cómo poder estructurar todo un contenido en un solo Word? Donde esté la carátula y finalice lo que son los anexos, bibliografía anexos. Y conoce muy bien que la enumeración inicia desde la introducción y ha de finalizar en lo que son las recomendaciones. La bibliografía ya no lleva número. ¿Y cómo realizamos aquello? Ya una clase realizamos esa práctica. Vamos a hacer un recuerdo. Por ejemplo, hacemos un clic acá, nos vamos a diseño de página, hacemos un salto de página siguiente. O si deseamos hacer otro salto, perdón, acá tenemos
página siguiente. Esta puede ser nuestra carátula, acá vamos a ver. Esta puede ser nuestra carátula, ¿no? Nuestra carátula. Nuestro índice, ¿no? Esta sería, por ejemplo, haremos una suposición, nuestra introducción. Bueno, a ver, vamos a... Introducción, ¿no? Acá tenemos todo el contenido. Imaginemos que acá culmina lo que son nuestras recomendaciones. Y acá mi bibliografía. ¿Y cómo hago aquello? Ya en cuanto a lo que es el índice la realizamos una clase de cómo estructurar, ¿no? Sin una manera de transcribir dónde está el título, ya hipervinculados están, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo enumeramos aquello? Quiero que se enumere desde acá, desde mi introducción hasta lo que son las recomendaciones. ¿Cómo la hago? Fácil. Nos vamos a insertar, nos vamos al número de página y colocamos el número de página que es usualmente al final, ¿no? Cualquiera este ejemplo. Agarraremos esto. Y ahí tenemos número 1, número 2, vamos a ir bien aquí, mira. Número 1, número 2, número 3, finalizamos en la 5. Pero yo no quiero que mi carátula tenga número, ni tampoco mi índice, porque no lleva número. Quiero que inicie desde lo que es introducción. Entonces, nomás hago clic ahí, pongo vincular al anterior y me voy a número de página, formato del número y quiero que a partir de acá inicie con el número 1. Entonces solo coloco número 1 y aceptar. Y vean que de aquí he iniciado. Y esta la puedo ir eliminando. Con el teclado eliminar, ¿no? Se va a ir eliminando. Vean. 1, 2, 3. Pero tampoco quiero que esta lleve número. ¿Cómo la hago? Fácil, ¿no? Hago acá. Hago clic acá. Me voy también a diseño de página. Saltos de página. Alejandra, ¿se paralizó la pantalla? Si fue para todos. ¿O es solo de Alejandra? Participantes, ¿se detuvo lo que es la pantalla? Normal, dicen. Está normal. Creo que es de Alejandra. Debe ser el internet. Sí, Luis, debe ser solo de Ale, ¿no? Debe ser el internet, tal vez esté lento. Bueno, lo pueden ir revisando también lo que es los videos que la subo después de clase, ¿no? Bueno, hacemos página siguiente. Ahí, salto de página, página siguiente, ¿no? Ahí tengo una página blanca, ¿no? Ahí solo coloco hipervincular a la anterior. Y esta la voy a ir eliminando, ¿no? Se eliminaron. Y esta mi índice lo puedo llevar arriba, ¿no? Voy a poner, copiar. Y acá. Lo voy a ir pegando. Ahí está. Esto lo vamos a ir eliminando, ¿no? Ahí. Así de fácil. Mi carátula sin número, mi índice sin número, mi introducción que inicia desde el 1, ¿no? Esta llegará hasta la página 30, no sé. Y mi bibliografía sin número. Ahí estarán mis anexos. Y así van a tener todo el contenido de su trabajo en un solo Word. Yo creo que quedó claro, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ir sacando dudas si desean. Muy fácil, ¿verdad? Yo creo que quedó claro. Bueno, esperemos que Ale se vaya normalizando, ¿no? En cuanto a lo que es la pantalla. No puede volver a reiniciar. Yo creo que tal vez la computadora o el celular. Ya. Bueno, yo creo que quedó claro hasta ahí. Y quiero que todos sus trabajos de monografía estén estructurados de esta manera, en un solo Word, que no haya una carátula aparte de lo que es el índice, los anexos, ¿no? Pueden hacer también por medio páginas blancas, haciendo siempre un hipervínculo, ¿no? Así de simple. Bueno, ya cerrando lo que es las citas en Norma Zapa, en Norma Zapa,
Vamos a abrir otro paréntesis para hablar un poco de lo que es el marco teórico. Vamos a hablar de aquello. Dicen, disculpe, Dígame. la pregunta que le hice, ¿qué pasa Sí, si no tenemos, digamos, la página? la página. No tiene que estar la página. Entonces es un trabajo que no está elaborado bien. Todo trabajo de investigación tiene que estar estructurado de esa manera, hasta en lo que son las normas Vancouver, está lo que es la página, el autor, el año, y si no va a bibliografía y busca al autor e ingresa. Y si no está la página, entonces es un trabajo que no está bien elaborado. Luis, ¿no? ¿Quién me está hablando? Sirviendo. Luis, ¿dónde está? Igor, no. Ay. Porque todo artículo tiene página. La puede convertir usted a PDF y ahí se van a ir ordenando. Una, dos, tres. Si son páginas cortas, habrá tres, cinco páginas. Y siempre están. Todo documento está lo que son las páginas. O si no existe, tiene que estar la URL. En lo que es la bibliografía, si esta ha sido extraída de lo que son los sitios web, ¿no? Se va, por ejemplo, para insertar, agregar nueva fuente y si ese libro o ese artículo que ha sido extraído. Por eso todo trabajo de investigación, si está bien elaborado, tiene autor, año y página y fácilmente usted ingresa y si está la URL, mejor, ¿no? Si es de un sitio web, ahí coloca el autor. Si está estructurada de esa manera, dirección URL. Y obvio que en la bibliografía tiene que estar el autor y la bibliografía. Y usted para investigar y corroborar que si se ha extraído, siempre esa cita de ese texto, entra a la URL y revísase una breve lectura. Igor, ¿no? Yo creo que me estaba hablando, ya me perdió el nombre. Igor, ¿quedó claro? Creo que fue Igor el que Sí, sí, estaba. sí, sí, está bien. Sí. Tiene que estar en todo trabajo de investigación. Si es un trabajo que no tiene página, entonces es un copy-pegue no sé de dónde, ¿no? Todo trabajo que está realizado tiene que ser el autor, año y en la bibliografía. Si usted quiere corroborar en serio si esta cita ha sido extraída de un libro, bueno, se va a lo que es bibliografía, busca en internet al autor y le va a salir ese rato, el libro, el texto le va a salir, ¿no? Y ahí hace revisión y menciona página 45 y hace una lectura, página 45 y hace una lectura y va a estar extraída esa cita. No hay donde perderse, ¿no? Bueno, yo creo que quedó claro en cuanto a las citas, según el estilo APA, ¿no? Y sus trabajos tienen que estar así, porque al finalizar lo que son los módulos para la entrega de lo que es a tribunal, tiene que estar estructurada porque les van a pedir el magnético, está la bibliografía, y ellos corroboran, esos son tribunales, ¿no? Ellos van corroborando, como menciona Igor, pero de dónde ha sido extraída, ellos hacen solo clic o buscan el nombre del autor y el libro, página 45, entonces, es verificado, entonces pasa, ¿no? Y hay otros que no, solo son extraídas copy-pega de cualquier artículo de tesis ni son analizadas, entonces eso no vale. Y se les va a ir observando. Mucho cuidado, porque eso es plagio. Hay que tener mucho cuidado. Si usted está parafraseando, extrayendo, tiene que estar el autor, año y página como lo recomienda el estilo APA. Yo creo que esto quedó claro. Entonces vamos a cerrar este tema, vamos a abrir otro paréntesis para hablar lo que es el marco teórico. Acá tengo una diapositiva y con el ejemplo, ¿no? Que se les mencionó acá, ¿no? Cuanto a las citas, cómo estructurar el marco teórico, qué es un marco teórico. Bueno, de forma general vamos a ir explicando aquello, ¿no? Acá, elaboración del marco teórico, o lo que es la revisión de la literatura, o lo que es el mismo constructo o construcción de una perspectiva teórica. ¿Qué es un marco teórico? ¿No? Bueno, el marco teórico, que es el primer capítulo en todo trabajo de investigación, monografías, tesis, tesis doctorales, tesis de maestría, está como primer capítulo, lo que es el marco teórico, y que es la parte más importante de toda investigación.
es el resultado del proceso de la investigación que respalda tanto a la pregunta de investigación como a la justificación. Así que podemos ir mencionando que el marco teórico, bueno, es un conjunto de teorías que son utilizadas en lo que es la realización de la investigación, donde todo investigador asume lo que es su propia posición teórica, explicando cómo se utiliza durante toda la investigación. Se trata de una explicación final, ¿no? Es decir, un conjunto de conceptos, conjunto de definiciones y aquellas proposiciones, bueno, que están relacionadas estas entre sí, presentando un punto de vista, ya sea sistémico, de aquellos fenómenos que se van a ir explicando, donde vamos a también ir especificando aquellas relaciones, tal vez entre variables, si uno está yendo aplicado esto con el objetivo de explicar y poder predecir los fenómenos, ¿no? Para poder estructurar lo que es un marco teórico, si usted ha analizado las variables, bueno, esas variables tienen que estar descritas. Si habla de variables parasitosis, no sé, tuberculosis, didáctica, mallas curriculares, bueno, estas tienen que estar en lo que es en el marco teórico. Así que un marco teórico no es solo la extracción de teorías, sacar y copiar, pegar, armar, no es eso marco teórico. Ni es la transcripción textual de todas ellas, sino que un marco teórico se trata de un análisis e interpretación de esas opiniones de otros autores, ¿no? Hacer, por ejemplo, acá, ha sido extraída y hay que ir analizando, hay que ir interpretando la opinión de este autor, ¿no? Ministerio de Salud, ¿qué menciona? Si está hablando acá de SAFSI, ¿qué menciona? Hay que hacer una interpretación y análisis debajo de cada texto extraído. Bueno, a eso se refiere, ¿ya? Vamos a hacer una lectura. El marco teórico implica analizar teorías, investigaciones y antecedentes que se consideren válidos para el encuadre de un estudio. Así que tenemos ya el problema del estudio, que ya fuimos aplicando también en la clase anterior en forma general, los objetivos, las preguntas de investigación, ¿no? Luego la relevancia y la factibilidad. ¿Cuáles son esas funciones principales de un marco teórico? 1. Ayuda a prevenir errores. 2. Nos ha de orientar sobre cómo analizar ese estudio. 3. Ha de guiar al investigador para centrarse en el problema. Esto siempre evitando desviaciones del planteamiento original. Así, si usted está hablando de mallas curriculares, bueno, usted solo habla de mallas curriculares en lo que es un marco teórico. No me hable de otros temas que nada tienen que ver. 4. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Posee un marco de referencia para interpretar lo que son aquellos resultados del estudio. Y a partir de lo que es un marco teórico también se va a poder estructurar lo que es esa propuesta de solución del problema que usted se ha planteado a inicio. Y para poder estructurar o construir lo que son las mismas preguntas para elaborar lo que es un cuestionario. Así que es muy importante poder estructurar bien lo que es un marco teórico. No es colocar cualquier título, bueno, este título lo coloco y bueno, extraigo. No. Siempre de las variables que, bueno, uno se ha ido trazando. De acuerdo al título también de los objetivos. Así que cada uno también van relacionándose. El marco teórico nos responde a la pregunta: ¿qué se conoce sobre el tema de investigación? ¿Cuánto se conoce? Así que la función más importante de esa teoría es explicar por qué, cómo, cuándo ocurre ese fenómeno. Así que el marco teórico ha de ser es el ordenamiento lógico, secuencial de todos aquellos elementos teóricos que son procedentes de la información recabada, ya sea de fuentes fidedignas, fuentes primarias, secundarias, terciarias, ¿no? Que giran alrededor del planteamiento del problema que a inicio se ha ido planteando, ¿no? Así que es una revisión de la literatura. Adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica o de referencia.
Así que una revisión de la literatura nos ayudará a detectar, vamos a poder obtener información y consultar esos libros a partir de bibliografías, extraer, recopilar esa información relevante, ¿no? Sacar esas citas o parafrasearlas, ¿no? Como les mencionaba, que pueden extraer esta información a partir de fuentes primarias, secundarias, terciarias. ¿Y a qué se refiere fuentes primarias? No son más que aquellos datos de primera mano. Podemos hablar de aquellos libros, antologías, artículos científicos, monografías, tesis, las recomendables tesis doctorales, disertaciones, documentos oficiales o testimonio de expertos, ¿no? Artículos científicos. Esos son fuentes primarias. Fuentes secundarias no son más aquel listado de fuentes primarias, ¿no? Que se procesan la información. Son compilaciones, podemos dar ejemplo, aquellos resúmenes, listados de referencias, publicaciones en un área de conocimiento. Esas son fuentes de información secundaria. Y el otro tipo de fuente, que es la terciaria, no es más que aquellos compendios de fuentes secundarias o el resumen de esas fuentes secundarias, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de los listados de publicaciones, boletines, conferencias, simposios, algunos sitios web, títulos de reporte, etcétera, etcétera, ¿no? De cualquiera de estas fuentes usted puede extraer y obtener información para construir lo que es un marco o elaborar lo que es un marco teórico. Inicio de la revisión. Para poder realizar lo que es la construcción de un marco teórico, que es la etapa, ¿no? Que puede durar más tiempo. Es la etapa donde, bueno, tardamos, ¿no? Muchos al obtener información y en algunos casos no encontramos algún libro de referencia que hable sobre nuestro tema y que dura un tiempito para poder desarrollar. Así que, porque se trata de poner en operación todos aquellos medios a nuestro alcance para obtener esas informaciones bibliográficas que fuimos mencionando, ¿no? Que estén siempre relacionados con nuestro enunciado de nuestro problema. Así que un marco teórico debe conformar lo que es un conjunto sistemático de ideas coherentes que tienen que interactuar en un fenómeno de realidad o en una parte de ella, siempre tomando algunos aspectos que analiza, cómo, tiene que explicar el porqué, describir, tiene que codificar, clasificar, enumerar y predecir aquellos conocimientos, el cómo y el porqué, ¿no? Así que hay que acudir directamente a las fuentes primarias o originales, a inicio, cuando se conoce bien en el área de estudio, ¿no? Consultar a expertos para poder encaminarlos a las fuentes primarias, fuentes terciarias, secundarias o primarios, ¿no? Algunos motores de búsqueda hoy en día, en la actualidad, se puede encontrar todo lo que es en Internet. Google Libros, millones de libros. Si usted va a hablar de pedagogía, de didáctica, no sé, mallas curriculares, hace la búsqueda, le va a aparecer infinidad de libros con autores para poder incluir en lo que es la bibliografía, sin necesidad de poder colocar o buscar, ¿no? En libros Google le va a aparecer infinidad de libros de acuerdo a su tema, ¿no? Base de datos de la web también. Así que la obtención o recuperación de la literatura nos ayudará a localizar físicamente esa información. No podemos acudir a bibliotecas físicas, electrónicas, filmotecas, hemerotecas, bibliotecas, sitios de internet, etcétera, etcétera. Esto es como inicio de una revisión bibliográfica. Consulta de la literatura. Bueno, hay que seleccionar lo que serán útiles en la investigación, ¿no? Por lo menos tener a mano por lo menos 5 o 6 libros que tienen que ser leídos bien, ¿no? Libros, revistas científicas, ponencias, trabajos presentados en congresos, simposios, seminarios. Y hay que anotar aquellos datos, solo aquellos datos necesarios para volver a localizarla.
Hay que extraer, hay que recopilar esa información, anotar siempre las referencias completas, ya sea en forma de recopilar fichas magnéticas, fotocopias, etcétera, para poder construir, ¿no? Para poder insertar a lo que son sus citas y bibliografía. ¿Y cómo se construye lo que es un marco teórico? ¿No? Hablar de lo que es la teoría. Es una serie de ideas que una persona tiene respecto a algo. Es un conjunto de ideas no comprobables e incomprensibles. Lo teórico es lo que no se puede medir. Menciona también que la teoría, bueno, es un conjunto de conceptos que están relacionados, que representan la naturaleza de una realidad. En cuanto a lo que es término teoría. ¿Cómo se construye? Seguimos. Carling, así como un antecedente, ¿no? Carling menciona que la teoría es un conjunto de conceptos, un conjunto de definiciones, proposiciones que están relacionados entre sí, que presentan, bueno, una visión sistemática de fenómenos, siempre especificando relaciones entre variables con el objeto de explicar y predecir aquellos fenómenos. Así que la función de una teoría es explicar, decir por qué, cómo, cuándo ocurre un fenómeno, poder sistematizar, poder ordenar ese conocimiento sobre un fenómeno o una realidad, hacer algunas inferencias a futuro, predecir sobre el comportamiento de un futuro. Así que la teoría no es más que incrementa lo que es el conocimiento de un fenómeno. ¿Y cuál es la utilidad de esa teoría? Nos ayuda a describir o describe, explica, predice el fenómeno, contexto, evento o hecho al que se refiere, organiza el conocimiento, nos orienta a la investigación. ¿Cuáles son los criterios para poder evaluar lo que es una teoría? Capacidad de descripción, capacidad de explicación y la capacidad de predicción. Describir, porque vamos a poder definir ese fenómeno, sus características, sus componentes, condiciones y contextos en que se presenta y cómo se han de manifestar ese fenómeno, ¿no? También nos explica, porque nos ha de ayudar a incrementar la comprensión, o sea, las pruebas empíricas. Predicción. También se puede pronosticar, bueno, si las pruebas empíricas se han presentado una u otra vez, ¿no? Consistencia lógica, que es otro de los criterios que nos ayuda o evalúa lo que es una teoría. Proposiciones interrelacionadas, mutuamente excluyentes, sin repetición o duplicación, sin contradicciones internas o incoherentes. Otro criterio que es perspectiva, ¿no? Ya que nos puede explicar la gran cantidad de aquellos fenómenos que tienen gran número de aplicaciones. Así que al realizar lo que es una investigación, tenemos que proceder a esa revisión existente sobre nuestro tema. Bueno, para ello hay que sondear desde los recursos, ¿no?, tradicionales que hemos ido mencionando anteriormente. Así que el estudio y análisis de los documentos bibliográficos, bueno, nos han de permitir centrar lo que es la fundamentación teórica de nuestro trabajo, ¿no? Sobre estudios empíricos utilizados como ejemplos o antecedentes de todo trabajo realizado, ¿no? Bien sus métodos o sus contenidos. Y esa revisión bibliográfica nos ha de ayudar o nos ha de apoyar a la realización de la investigación, con citas de otros autores. Conocer esa existencia de investigaciones previas siempre acerca del mismo problema. Nos ayuda a definir lo que es el contexto teórico en el que se desenvuelve lo que es el estudio. Así que la revisión bibliográfica también nos ha de ayudar a construir nuestros antecedentes sobre el problema que uno está investigando y revisar pertinentemente, ¿no?, detectando, obteniendo, consultando esas bibliografías. Así que siempre de acuerdo a nuestro problema, que nos ayuden o permitan delimitar, orientar lo que es el trabajo de investigación. Responder a las preguntas: ¿qué investigaciones se han realizado? ¿Cómo se han investigado? ¿Dónde se han investigado? ¿Quién ha investigado? Así que a eso nos ayuda o consiste lo que es la revisión bibliográfica.
Vamos a ir viendo cuáles son los criterios. Seguimos para evaluar lo que es la teoría o una teoría. Fructificación. Capacidad de generar nuevas interrogantes y descubrimientos, ¿no? Que nos ha de permitir que es la ciencia o el avance. Parsimonía. Que la teoría parsimoniosa tiene que ser simple, sencillas, en pocas proposiciones. Estrategias para construir un buen marco teórico. Bueno, la existencia de una teoría completamente desarrollada, ¿no? Hemos ido mencionando, describe, explica, predice aquel fenómeno, aquel evento, aquel suceso. A partir de la lógica, completa, profunda, consistentemente, ¿no? Estructura lo que es el marco teórico, porque a través de ello se va a realizar lo que es la teoría, ¿no? Porque vamos a construir una teoría, de acuerdo a un problema, ¿no? Seguimos con la estrategia para construir lo que es el marco teórico. 2. Existencia de varias teorías aplicables. Se elige una, ¿no? Se toman las partes más relevantes para nuestro trabajo. No es el copiar todo un contenido que nada tiene que ver sobre nuestro trabajo. Existencia de piezas y trozos de teorías. Generalizaciones empíricas, ¿no? Acá se toma como bases para formular teorías, aquellas proposiciones que han sido comprobadas en la mayor parte de las investigaciones ya realizadas, ¿no? Estas siempre parten de las bases para otras hipótesis que han sido ya comprobadas, ¿no? O también otra estrategia para poder construir lo que es un marco teórico, descubrimientos interesantes, pero parciales, que no se ajustan a una teoría. Es decir, que se toman como punto de referencia, se utilizan como antecedentes, está ordenado de forma lógica, tiene que estar ordenado, coherente y consistente como todo trabajo de investigación. Y un poquito quiero aclararles que toda cita y todo análisis e interpretación tiene que estar realizada en terceras personas. Ella, ellos, el autor, no sé hablar de Serrano, Gómez, Sampieri, menciona. Un trabajo de investigación, ya en lo que es monografías, tesis, artículos, tienen que estar escritas en terceras personas. No, yo opino, yo pienso, no. Todo en terceras personas. 5. Otra estrategia para poder construir lo que es el marco teórico. Existencia de guías no investigadas, ideas largamente relacionadas con la investigación. Acá vamos a ir considerando aquellos estudios de temas similares o más generales. No es ningún delito acudir a las bibliotecas, obtener una información tal vez idéntica a la tuya, ¿no? Hacer una lectura. No les estoy pidiendo que hagan un copy-pegue de todo ese trabajo. Les ayudará de guías, porque no crean que el trabajo que ustedes estén investigando es el único, ¿no? Existen muchos más. O inicie donde el trabajo sea terminado o no ha finalizado, pues siga ese trabajo, ¿no? Hasta obtener otro resultado que tal vez no pudo el otro investigador. Y recordarles también que hay que centrarse en el tema de investigación. Esta siempre sin divagar, ¿no? Vincular lógica y coherentemente aquellos conceptos de estudios anteriores. Si hay un trabajo, bueno, ha finalizado sin buenos resultados, bueno, usted continúe, investigue. Mira si puede llegar a más. Trata en profundidad solo lo relacionado con el tema. Las ideas que usted tiene deben enlazarse o ligarse una u otra de forma apropiada. Y existen en lo que es el marco teórico el estado de arte, ¿no? Lo que son los marcos históricos, marcos legales, la pueden estructurar también de esa manera, marcos conceptuales, ¿no? Sirve para poder estructurar lo que es su marco teórico, el estado de arte, obtener información estadística de cómo está un X fenómeno a nivel mundial, X fenómeno a nivel nacional, a nivel Potosí, a nivel Yayagua. Eso es el estado de arte. Marco histórico, donde vamos a poder describir el entorno general del problema, cuál es su incidencia al sujeto investigado en todo el transcurso del tiempo.
Podemos ir señalando cuándo apareció el problema o poder indicar la región o la comunidad, así como su evolución a través de todo el tiempo y quienes han intervenido directamente en lo que son las modificaciones ocurridas tal vez en el transcurso de todo el tiempo. Eso en cuanto al marco histórico, ¿no? Marco legal, ¿no? Que se refiere a la descripción de normativas legales, leyes, decretos, resoluciones, reglamentaciones que son utilizadas como sustento del trabajo, relacionado siempre con la actividad del sujeto de la investigación. Marcos conceptuales también la pueden ir incluyendo, ¿no? Que son utilizados en el desarrollo de todo el trabajo de investigación. Esto siempre se utiliza para poder aclarar términos que pueden tener tal vez distintas acepciones o interpretaciones, ¿no? Sí que pueden incluir marco conceptual, situacional, histórico, legal, para poder estructurar lo que es un marco teórico y para poder estructurar lo que es la monografía que nos piden en el reglamento que sean hasta 30 páginas. Bueno, su marco teórico será 10, 12 páginas, ¿no? Para que no superen esa cantidad de páginas que está reglamentada en el área de posgrado. Yo creo que con eso fuimos terminando. Creo que fue rápido la explicación. Si quedó dudas en cuanto a todo lo que se fue explicando. Bueno, tiene la palabra. Podemos debatir, explicar. Yo creo que les llegó a todos las revisiones, las observaciones de sus trabajos de investigación, de sus monografías. Bueno, les doy la palabra. Yo creo que sí, ¿no? A todos les llegó y espero que la vayan corrigiendo de acuerdo a las observaciones. Ya muchos ya la tienen estructurado lo que es el marco teórico y con la explicación que hoy se ha brindado ya pueden ir obteniendo información de fuentes primarias, secundarias, ¿no? Donde exista lo que es el autor, no vayan, existe información sobre su tema, los temas que ustedes me fueron mencionando, ¿no? Existe, así que no vayan preocupándose, ingresen a Google Libros, están tomando lo que es mallas curriculares, están tomando TICS, proceso de enseñanza-aprendizaje, coloquen proceso de enseñanza-aprendizaje y les va a salir infinidad de libros. Vayan a los artículos, ¿no? Artículos científicos que hablen sobre su tema, donde ahí van a encontrar año, autores, página, editorial, ¿no? Y no se van a ir perdiendo y no van a tener esa duda, ¿no? Que mencionó Igor, no hay páginas. ¿Cómo saber? Existe. Y aplicando lo que es el estilo APA que hoy fuimos mencionando y que la clase anterior también fuimos mencionando cómo estructurar un párrafo, ¿no? Que sea entendible, coherente, sin poner un punto final donde, bueno, de todo desordenado, ¿no? Yo creo que hasta ahí quedó claro sobre los temas que hoy fuimos explicando. Vamos a hacer una breve llamada de lista, ya que nadie desea hablar. ¿Dónde está mi lista? Acá, estoy viendo. Hoy es fecha 9. Hoy es 9 del 6. Bueno, acá con mi lista que tengo en mano, vamos a hacer una llamada rapidita. Alejandra Córdoba. Luisa en presente. Ya. Daniel Canaviri. Bueno, Daniel no se encuentra. Ya. Franz Alvarado. Tampoco se encuentra. Ya. Igor Hurtado. Presente, Lisa. Ya.
Marcelo Apaza. Presente, licenciada, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Marcelo. Buenas noches, licenciado. Daniel Canaví presente, no da bien de mi computadora, le estoy de mi celular, le estoy contando. Ya, muy bien, Daniel. Ya le voy a poner. Sí, por la otra vez igual pasó. Ya, está muy bien, Daniel. Ya, seguimos. Johnny Montano, buenas noches. Le falta, esto está en el último. Le voy a llamar. Perdón. Ya, vamos a Maribel López. Presente, licenciada. Ya. Nelson Ramírez. Presente, licenciada, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Nelson. Saúl Flores. Bueno, tampoco hoy se encuentra. La clase anterior tampoco estaba en clase, Raúl. Bueno, Vincent Zambrana. Buenas noches, licenciado, presente. ¿Cómo está, Vincent? Buenas noches. Cristóbal Navia. Buenas noches, licenciado. Ya, ahí está Cristóbal. Gabriela Ayllón. Presente, Lisa. Ya, Ayllón. Lourdes Fuentes. Presente, licenciada. Ya, Lourdes. Valesca Paz. Ya. Carlos Chuncho. Tampoco se encuentra Carlos. Juan Vázquez. Presente, licenciada. Ya. Luis Alberto. Presente, licenciada. Ya. Margarita Flores. Bueno, Margarita. Licen, Paz. Ah, ya. bueno, ¿Cómo está? Licen, Valesca presente, Licen. Ya, a ti se ha salido, Licen, no sé qué le toca a mi celular. Ya, Valesca. Ya está en la lista. Sí. Margarita. Margarita creo que no se encuentra hoy, Margarita. Entonces, Mario Herbas. ¿Ya está con usted? Presente, Oye. licenciada. Ya. Milton Villa. ¿Todo habla? Milton Villa no se encuentra. Ya. Ahora sí, Johnny Ordóñez. Presente, perdón, disculpe por la anticipación. Johnny ya está. Creo que está Sonia Mamani. Presente, Licen, buenas noches. ¿Cómo está Sonia? Buenas noches. Stephanie Velázquez. Presente, licenciada. Buenas noches. ¿Cómo está Stephanie? ¿Ya? Y Karina me menciona por el mensaje acá de WhatsApp. Ahí vamos a ir incorporando. Aquí. Bueno, y Brisna Lucy Saca. Presente, licenciada. Ya. Bueno, ya. Suturi Edwin. Ya, Edwin. Ahí está. Jorge Fernández. Buenas noches. Bueno. Buenas noches, Lice, presente. ¿Cómo está? Buenas noches, Jorge. Alex Celada. Alex no se encuentra. Y finalizamos con Amílcar Pozo. Dice aquí, buenas noches. Ya. Creo que ahí está de fondo en el audio. Franz Alvarado.
¿no? Está ahí, deseando hablar. Licen, Buenas noches. buenas noches. Carlos Chuncho, presente. Ya, Carlos Chuncho. A ver, vamos a ir. Sí, le puse falta. Ahora está con asistencia. Carlos. Gracias, Licen, Ya, gracias. ya. Hasta luego. Hasta luego, Carlos. Bueno, creo que estaba ahí Franz Alvarado deseando hablar, pero nadie lo dejaba. Licen, presente. ¿Cómo está Franz? Bueno, ya está. Yo creo que a Sí, nadie, Lice. ya, creo que a nadie, ¿no? De nadie me olvidé llamarle lista. Creo que todos están presentes. Sí, hay solo uno que no está en plataforma. Ya, yo creo que quedó claro, ¿no? En cuanto a lo que son las citas según el estilo APA, que les ha de ayudar para poder estructurar lo que son sus libros de investigaciones o sus trabajos de investigaciones. Bastante, ¿no? A ver, ¿qué horas son? Bueno, vamos ya más llegando. ¿Qué hacemos? ¿Terminamos la clase hoy o seguimos avanzando? Porque para la clase de hoy era este tema, estilo Zapa. Implementamos un poquito de lo que es el marco teórico, que no es para lo que es este módulo, ¿no? Es una parte más general para que vayan ustedes estructurando y avanzando con lo que es su monografía. Que de acá, de ese trabajo, tiene que salir lo que es el artículo científico y su informe académico, ¿no? Que es el trabajo final que vale los 75 puntos, ¿no? Yo creo que quedó claro hasta allí. Y quiero aclararles que ya vayan estructurando lo que es su marco teórico y hay muchos que ya me entregaron sus cuestionarios, la pueden estar ya realizando, ¿no? Aplicando o elaborando ese trabajo de campo. Suficiente 8 a 10 preguntas, 10 preguntas suficientes para lo que es su monografía. Y esas que estén siempre relacionadas con su tema. No hablen, no pregunten cosas que no tienen nada que ver sobre su trabajo. Enfóquese en el problema. Entonces, de acuerdo a aquello, usted elabora y estructura lo que son sus cuestionarios, sus entrevistas a personas clave o cuestionarios a personas clave, ¿no? Ya muchos me entregaron la población, ¿no? Si la población es mucha, puede aplicar fórmulas, ¿no? De acuerdo a uno se les envió, estaban confusos si aplicaban el probabilístico o no probabilístico. Ya la pueden estar elaborando y estructurando y así les han de faltar lo que es la propuesta nada más y con eso van a ir concluyendo el trabajo de investigación. Que yo sé que al finalizar el módulo lo van a ir profundizando, lo van a ir puliendo, lo van a ir mejorando. Bueno, yo creo que no quedó nada de duda. A ver, vamos a ir viendo. A ver, vamos a ir acá, me envían mensajes de los participantes. Mencionan que no tienen audio. Ya. Creo que quedó claro, ¿no? Sí, quedó claro. Alejandra. Bueno, yo creo que hoy finalizamos lo que es nuestra clase. La clase siguiente vamos a entrar a lo que son artículos científicos. Vamos a ir hablando de aquello. Cómo escribir lo que es un artículo científico y luego vamos a ir viendo cómo escribir artículos de revisiones, estructuras de análisis y síntesis, etcétera, etcétera, que hay infinidad de temas que, bueno, nos falta abordar. Estamos recién en nuestra segunda unidad, así que vamos a ir con calma. Pueden ir. Dicen, Alejandra. ¿qué se llama el artículo científico? ¿Podemos ir enviándole para que nos lo revisen? Sí, Una observación. claro, y tiene que estar de acuerdo al tema de su monografía. Bueno, si usted está llevando cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje en X estudiantes de X carrera, bueno, el artículo tiene que estar relacionado con el mismo. El título no va a cambiar.
claro, va a estar más específico, pero tiene que hablar sobre el mismo tema. Por eso yo quiero que realicen el trabajo de campo, porque de acuerdo a ello vamos a ir estructurando. Les voy a enseñar modelos, la forma de realizar lo que es un artículo científico la clase siguiente, y a partir de ahí ustedes pueden estructurar. Bueno, si ya la tiene elaborado, la podemos ir revisando. Alejandra. Ya dice otra preguntita sobre el informe académico. También tiene que tratar sobre el artículo que ustedes, perdón, sobre la monografía, el trabajo de investigación que usted está realizando, porque a partir de ello se realiza lo que son los informes académicos, que a partir de un trabajo de investigación se realizan artículos científicos, Alejandra. Ya. ¿Ya? Bueno, y no tengan mucho que preocuparse, un artículo científico no superará lo que son las 7 páginas, 6 páginas, y si la resumen, la estructuran de una manera coherente, con cohesión, bueno, serán 2 páginas. Hay artículos que se publican hasta de 2 páginas, 3 páginas. No tienen que superar las 15 páginas. Y eso la vamos a ir explicando en una clase que trata sobre artículo científico. Vamos a ver la estructura, cómo escribir, qué pasos existen, de qué forma, cómo está estructurada, qué no hacer. Y eso la vamos a hablar en una unidad, que es artículos científicos. Alejandra. Está bien, listo, muchas gracias. Bueno, yo creo que quedó claro. La clase de hoy la vamos a ir cerrando. Y vamos a iniciar el día lunes. Y no se olviden, todo este proceso no es tarea, pero quiero que la vayan realizando. No quiero que la docente me pidió realizarlo, háganlo, para que al finalizar lo que es el módulo ya lo tengan, por lo menos un 70-80% de todo el avance. Mira que la mayoría de ustedes la tienen ya estructurada hasta lo que es el marco teórico. Si la van a realizar lo que es el campo, lo que es la aplicación de las encuestas, entrevistas, bueno, ya van a tener lo que es el marco de resultados, ¿no? Así que no se vayan complicando, iremos con calma. Bueno, creo que damos hoy concluido lo que es nuestra clase. Nos vemos el día lunes. Tengan todos ustedes un bonito fin de semana. Es el día lunes. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciada. Que le vaya bien. Que les vaya bien a todos. Buenas noches, Alicia. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.